Hasta el momento hemos visto cómo calcular derivadas de una función en un punto. Y para eso hacíamos el valor de la función un poquito más adelantado, le restábamos el valor de la función en ese punto y lo dividíamos por un incremento muy pequeño. Y hacíamos el límite de ese cociente. Cuando hacíamos eso para una función más o menos complicada, ese valor era bastante complicado de obtener. Teníamos que hacer x al cuadrado, a más h al cuadrado, de manera que era un poquito complicado de hacer. Así es que vamos a ver una manera de calcular las derivadas de una función en cualquier punto. De manera que cuando tengamos la función en cualquier punto, solo tengamos que sustituir la x por el valor que queramos y obtendremos el número que será el valor de la pendiente, es decir, de la pendiente de la curva tangente, de la recta tangente. Primero, el valor de una función constante, es decir, que la y siempre vale un determinado valor. Por ejemplo, vamos a ver cuando la y siempre vale 2, para cualquier valor de x siempre vale 2, va a salir una recta totalmente plana. Una recta totalmente plana tiene, por definición, una pendiente de valor 0. Vamos a ver que cuando y vale, por ejemplo, 5, una distinta, también va a ser una recta completamente plana. Es decir, su pendiente va a ser 0. Con cualquier otro valor que también sea constante, por ejemplo, en este caso sería 7,5, pues siempre su pendiente va a ser 0, es decir, que es una recta plana. Cuando el valor es negativo, pues también su pendiente va a ser 0 porque la recta es completamente plana. Así, cualquier función constante, su derivada va a ser 0. Siguiente caso. El siguiente caso es cuando tenemos la función identidad. No os asustéis por el nombre, es simplemente que el valor de la función es siempre el mismo que el valor de la coordenada independiente. Por ejemplo, y es igual a x. Veamos a ver, cuando x es igual a 1, ¿cuánto vale la y? 1. Cuando x es igual a 2, ¿cuánto vale la y? 2. Si representamos esa función, y cuando la x vale 0, la y vale 0. La representamos, nos aparece una recta y queremos ver cuál es su pendiente. Para calcular la pendiente, hacemos lo que hemos subido dividido entre lo que nos hemos desplazado. Es decir, en el caso del punto 1, 1, hemos subido 1 y nos hemos desplazado 1. 1 entre 1 dará 1 de pendiente. Para el otro punto, el punto 2, 2, dividamos lo que hemos subido, que es 2, entre lo que nos hemos desplazado, que es 2. 2 entre 2 da igual a 1. De manera que la pendiente de esta recta es 1. Listos. Pasemos al siguiente tipo de función que nos vamos a encontrar, que son monomios con coeficiente 1. Es decir, x elevado a algún exponente. Aquí vamos a utilizar lo que yo llamo la regla de oro. La regla de oro es lo siguiente. El exponente de x pasa a ser el coeficiente y a la x lo bajo un grado. Por ejemplo, si tenemos y es igual a x elevado a 5, el exponente es 5. De manera que ese 5 en la derivada va a pasar a ser el coeficiente. Y la x que tenía grado 5, a ese 5 le vamos a bajar un grado. De manera que se va a convertir en 5 menos 1, 4. La derivada de x elevado a la 5 será 5 por x elevado a la cuarta. Y eso vale para cualquier grado al que esté elevado. Por ejemplo, x elevado al cubo, pues ese 3, que es el exponente, pasa a ser el coeficiente de la derivada y el 3 exponente 3 lo bajamos en un grado y se convierte en 2. 3x al cuadrado. Y la fórmula general, si es x elevado a cualquier exponente, su derivada va a ser el exponente y la x elevado al exponente de antes menos 1. Antes de pasar a otros tipos de monomios con coeficiente 1, vamos a ver una propiedad fundamental de las derivadas, que es la derivada de una suma o una resta de funciones es igual a la suma de las derivadas de cada función. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos la función y es un polinomio, x elevado al cubo menos x elevado al cuadrado más x menos 1. Vemos que es una suma o una resta de monomios. El primer monomio será x elevado al cubo,
el segundo será x al cuadrado, que estará restando, el tercero será x y el cuarto será 1, que estará también restando. Nos dice esta propiedad que primero hagamos las derivadas de cada uno de los monomios, es decir, de x al cubo, su derivada va a ser 3x al cuadrado, apliquemos la regla de oro, el exponente pasa a ser coeficiente y a la x le bajamos 1 grado. Hagamos la derivada de la segunda de las funciones, el exponente pasa a ser coeficiente y a la x le bajamos 1 grado. Hagamos la derivada de la tercera de las funciones, la x, hemos visto antes que su derivada es 1, y hagamos la derivada de la cuarta de las funciones, que es una constante, y hemos visto que su derivada es 0. Apliquemos lo que nos dice la fórmula, es decir, que la derivada es, en este caso, x al cubo, su derivada es 3x al cuadrado y está sumando. Primero de los sumandos de la derivada. El segundo está restando y su derivada la pondremos también restando. El tercero está sumando y su derivada la pondremos sumando. Y el cuarto está restando y su derivada la pondremos también restando. En este punto te recomiendo que pares el vídeo y de nuestro dossier hagas el ejercicio número 4 de la página 50, pero ahora sin necesidad de aplicar la definición de derivada, es decir, ese límite cuando h tiende a 0 de las funciones. Verás que es muchísimo más fácil. Y ahora sí que vamos a ver otros tipos de monomios con coeficiente 1, pero con los exponentes que no son números naturales, sino que pueden ser exponentes negativos o incluso exponentes fraccionarios. Estamos hablando de fracciones algebraicas y raíces. La primera de las opciones es que ya que nos hemos aprendido la regla de oro, es decir, que el exponente pasa a ser el coeficiente y baja 1 grado a la x, lo apliquemos en cualquiera de los casos. La otra opción es aprenderte la fórmula para cuando tenemos 1 partido x elevado a n y aprenderte la fórmula para cuando tienes y es igual a raíz cuadrada de x. Yo lo voy a hacer aplicando la fórmula de la regla de oro. Vamos a ir uno por uno. Si tenemos y es igual a 1 partido por x, eso es lo mismo que x elevado a menos 1. Apliquemos la regla de oro a este x elevado a menos 1. El exponente pasa a ser coeficiente. Y a la x le bajamos 1 grado. Menos 1 es igual a menos 2. De manera que el nuevo exponente de la x va a ser menos 2. Y si eso lo volvemos a colocar como una fracción algebraica, tendremos este menos 1 se convierte en un menos afuera y el 1 como denominador, y como menos 2 es un exponente negativo, pasa a ponerse con exponente positivo en el denominador. Menos 1 partido de x al cuadrado. Hagamos lo mismo con la función y es igual a 1 partido por x cuadrado, que es lo mismo que x elevado a menos 2. Como siempre, el exponente de la x pasa a ser el coeficiente. Y a la x lo bajamos en 1 grado. De menos 2 pasa a menos 3. Reorganicemos esto que acabamos de hacer. El menos se queda fuera, el 2 se queda en el numerador y como x está elevado a un exponente negativo, se convierte directamente en denominador con exponente positivo. Menos 2 partido de x al cubo. Veamos qué pasa con x al cubo. 1 partido por x al cubo. Es lo mismo que x elevado a menos 3. Y si hacemos su derivada, como siempre, el exponente pasa a ser coeficiente y a la x le bajamos 1 grado. Es decir, el menos 3 se convierte en menos 4. Reorganicemos eso. Tenemos el menos fuera, el 3 como numerador y x elevado a menos 4 se convierte en el denominador en x elevado a la cuarta. Pasemos ahora a la función raíz cuadrada. Tienes como opción primera aprenderte esta fórmula para la raíz cuadrada o la puedes obtener aplicando la regla de oro. Raíz cuadrada de x es lo mismo que x elevado a 1 medio. ¿Por qué? Porque cualquier raíz cuadrada es lo mismo que una raíz de índice 2.
Ponemos aquí el índice 2 y si aplicamos la regla de oro a este x elevado a 1/2, ¿qué tenemos? Que el exponente pasa a ser el coeficiente de la derivada. Y a la x le bajamos 1 grado, es decir, a 1/2 le restamos 1. Si hacemos esa operación, este 1/2 se queda como coeficiente y 1/2 menos 1 pasa a ser menos 1/2. Deshagamos este exponente fraccionario y negativo a la vez. Este 1/2 se queda tal cual, el 2 como denominador. Primero, deshagámonos del coeficiente negativo. ¿Cómo? Pasando todo esto al denominador y poniendo el exponente como positivo. Y ahora deshagámonos del exponente fraccionario. ¿Qué significa x elevado a 1/2? Lo acabamos de poner antes. Que este 2 es el índice de la raíz y este 1 es el exponente al que se eleva la x. De manera que queda 1/2 dividido por raíz de x. Y veamos para la raíz enésima de x, si fuera la función. Esto es lo mismo que x elevado a 1 partido por n. Como siempre, podéis aprenderos esta fórmula o podéis aplicar la regla de oro que llamo yo y directamente obtener la función. Vamos a ver, hacerlo con raíz sexta de x. Esto es lo mismo que decir x elevado a 1/6. ¿Por qué? Porque el índice de la raíz se queda como denominador de la fracción. Veamos la derivada. Como siempre, regla de oro. El exponente de la x pasa a ser el coeficiente y a la x le quitamos 1 grado, es decir, 1/6 menos 1. Si hacemos esa operación, dará x elevado a menos 5/6. Reorganizando esto, como siempre, un exponente negativo, de manera que quedará la x elevado a ese exponente en positivo, pero en el denominador. Y ahora deshagamos el exponente fraccionario. ¿Qué significa el 6? El 6 es el índice de la raíz. ¿Y qué significa el 5? El 5 es el exponente al que se va a elevar la x dentro de la raíz. Si observáis, veréis que se cumple la fórmula que tenemos ahí. Es decir, que en nuestro caso sería raíz sexta de x, n sería igual a 6, y sería 1/6 de raíz sexta de x elevado a 6 menos 1, que son 5. Y la última de las cosas que vamos a ver en este vídeo es el producto de dos funciones. Y esta sí que se puede demostrar, pero sí que os recomiendo que lo aprendáis de memoria. Bien con el dibujito, bien con la frase. La derivada del producto de dos funciones es igual a la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Y a eso hay que sumarle la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Es decir, si las funciones se llaman u y v, su derivada será la derivada de u por la v sin derivar, más la u sin derivar por la v derivada. O con dibujitos, la derivada de la función principal es esta derivada por esta sin derivar, más esta sin derivar por esta derivada. Hagamos un ejemplo. Y es igual al producto de un polinomio por otro polinomio. Es decir, que tenemos que el primero de los polinomios es la primera de nuestras funciones y el segundo es la segunda de nuestras funciones. Aplicando esta regla, vamos a hacer primero la derivada de la primera por un lado y la derivada de la segunda. Y ya componemos lo que queremos hacer. La derivada de la función será, por tanto, la primera derivada. Y a eso le multiplicamos la segunda sin derivada, más la primera derivada, que es esta misma, por la derivada de la segunda, que en este caso es 1. ¿Qué ocurre, un caso particular de esto, si la primera de las funciones es una constante? Pues si la primera de las funciones es una constante, aplicamos esta fórmula, la misma de antes, es decir, la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Y resulta que
La función k es una constante y como hemos visto antes, su derivada es 0. De manera que eso al ser 0 se cancela el primero de los sumandos en la derivada. Así es que la derivada se convierte solamente en la constante por la derivada de la función que yo tengo. ¿De acuerdo? Si hacemos un ejemplo de esto, la primera de las funciones y es igual a 5x. Es una constante por x. De manera que será su derivada 5 por la derivada de x, que es 1. Es igual a 5. Es igual a 5. ¿Y si hacemos la derivada de 3x elevado al cuadrado? Pues será 3, porque es una constante, por la derivada de x elevado al cuadrado, que como hemos visto antes es el coeficiente, el exponente pasa a ser el coeficiente y a la x le bajamos un grado. De 2 pasa a 1. 3 por 2, 6. 6 por x. ¿Y si es la función 7 por x elevado al cubo? Pues si hacemos igual. 7 es una constante, de manera que se queda fuera. ¿Y la derivada de x al cubo cómo es? El exponente pasa a ser el coeficiente de la derivada y a la x le bajamos un grado. El 3 se convierte en 2. Y ahora sí que operamos. 7 por 3, 21 y la parte literal será x al cuadrado. Hagamos un ejemplo ya un poco más concreto donde vamos a incorporar casi todo lo que tenemos. Tenemos una función que es 5x a la cuarta más 3x al cubo menos 2x cuadrado más 7x menos 2. Vemos que es una suma de funciones. Y al ser una suma de funciones, podemos hacer la derivada de este sumando más la derivada de este sumando menos la derivada de este sumando más la derivada de este sumando menos la derivada de este sumando. Escribamos bien. Estamos calculando la derivada. Muy bien. Vamos a hacer la derivada de este primer sumando. Como hemos visto antes, es una constante por x a la cuarta. Entonces será 5 por la derivada de x a la cuarta. Pues el coeficiente, disculpa, el exponente pasa a ser el coeficiente y a la x le bajamos un grado. Ya tenemos la derivada del primer sumando. Más la derivada del segundo. Como antes también es un producto de un 3 por un monomio. Pues será 3 por la derivada de... El 3, que es exponente, pasa a ser coeficiente. Y a la x le bajamos un grado. De 3 pasa a 2. Menos. Esto es un producto de una constante por una función, que sí que sabemos hacer su derivada. La derivada de ese producto será 2 por la derivada de x cuadrado, es este exponente pasa a ser coeficiente, 2, y a la x le bajamos un grado. X elevado a 1, que como sabéis es fantasma y se queda sin ponerse, no hace falta ponerlo. Más 7x, un producto de una constante por una función. Será 7 por la derivada de x. ¿Y cuánto es la derivada de x? Como habéis visto al principio del vídeo, es 1. Y si operamos, 5 por 4, 20. 20x elevado al cubo. Más 3 por 3, 9x elevado al cuadrado. Menos 2 por 2, 4x más 7. Y así se quedaría nuestra derivada para cualquier punto. Espero que este vídeo os haya ayudado para poder calcular derivadas en cualquier punto de la función. Hacemos un repaso. Hemos visto cuál es la derivada de la función constante. Hemos visto cuál es la derivada de la función identidad. Hemos visto monomios con coeficiente 1, es decir, x elevado a algún coeficiente, la regla de oro. Hemos visto que la derivada de una función que suma y resta
es lo mismo que la suma y resta de las derivadas correspondientes. Luego hemos visto monomios con coeficiente 1, pero que sean fracciones algebraicas y raíces. Y hemos visto que se puede hacer con la regla de oro. Y por último, hemos visto el producto de dos funciones, y que esta es una de las importantes que hay que aprenderse, que no es derivada del primero por derivada del segundo, sino que es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿De acuerdo? Y un caso concreto que nos ha permitido hacer muchos cálculos rápidos es que si la primera función es una constante, nos permite directamente simplificar. Espero que os haya sido de utilidad.